De UCEMA, bienvenido José. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y Sofía Diamante, compañera de la casa. Bienvenida, Hola, Sofía. Elia, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, en estos días veníamos hablando de un dólar cercano a los 40 pesos. Ahora ya tenemos que hablar de un dólar que perfora los 39. Exactamente, luego de subir el dólar muy fuerte el lunes pasado, subió un peso con 50, un peso y medio. Bueno, este es el tercer día consecutivo en que estuvo a la baja el dólar. Recordemos que hoy operó la masa del mercado hasta la 1 del mediodía por el tema G20 y mañana es feriado bancario, es feriado para todos en la ciudad de Buenos Aires, feriado bancario, así que tampoco hoy cerró la semana directamente, claro. Cerró el mes, digamos, así que el mes cierra con 38,77. La explicación, una política monetaria más restrictiva comparado con la semana pasada, que había sido más expansiva, hubo vencimientos Levax, letes, muchos pesos en la economía, eso influenció en que suba el precio del dólar lunes y viernes pasado. Bueno, Banco Central dijo, basta, subió demasiado, volvió con su política más restrictiva de contener pesos, de sacar pesos del mercado. Y bueno, y hoy tenemos el efecto de bajó 76 centavos con respecto a ayer. Claro, ahora José, ¿qué tenemos que esperar del dólar de lo que resta? Nos queda un mes nada más de 2018. Está de alguna manera anestesiado, es decir, el atractivo que tiene la tasa de interés hace que de alguna manera el peso se vuelva interesante desde el punto de vista de los rendimientos. Entonces eso le está poniendo que el dólar termine operando más cerca de la banda, no operando en la banda inferior, pero más cerca de la banda inferior que la banda superior. La banda superior está en valores de 46 aproximadamente. Claro, porque se va actualizando. Exactamente, a un ritmo del 3% de manera diaria. Entonces también es cierto que cuando uno observa ciertas subas, más que subas en términos reales, son reacomodamientos en términos del nivel de precios. Es decir, con una inflación del 5%, un dólar, supongamos, de 40, 5% implica 2 pesos. Claro. Es decir, si quizás uno al verlo día a día no alcanza a discernir esos pequeños cambios, pero bueno, en esa volatilidad que tiene el tipo de cambio, para que de alguna manera trate de encontrar su valor de equilibrio en un entorno en el cual la economía está tratando de encontrar su sendero, su equilibrio a largo plazo, bueno, esos saltos que pega, esas caídas, hay entrada de capitales, había salida neta de capitales, hay entrada de capitales para tratar de explotar de alguna forma los diferenciales de tasas. Entonces es un proceso muy muy lento, que bueno, dentro de la banda de que está imagínate que la banda que tiene el dólar va de 39, actualmente el precio que está aproximadamente, tomando 38,77 hasta 46, o sea que uno puede esperar un cambio bastante significativo. Sin embargo, eso no sucede. Y esa política de acomodamiento de tasas, de riesgo país, de precios de acciones y de tipo de cambio, es una tarea que no sucede de un día para el otro. Ahora, hace un mes atrás, un poquito más, una fluctuación de un peso del dólar, como sucedió en estos últimos días, o de 70 y pico de centavos como ahora, generaban una suerte de pánico en la sociedad. Hoy ya eso no pasa. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con que hay pocos pesos? ¿Con qué tiene que ver? Con un acostumbramiento a que el dólar puede variar. Es decir, uno se asusta porque no sabe cuál es el verdadero precio del dólar. De alguna forma lo que sucedió a partir de abril de este año hasta ahora, es decir, ¿cuál es el verdadero precio del dólar? ¿En cuánto debería encontrarse el dólar? Sobre todo en un contexto en el cual uno tenía un mundo que estaba a favor, una Argentina que se había debilitado desde el punto de vista de los anticuerpos económicos, la cuenta corriente, el déficit fiscal, y de repente ese mundo que estaba a favor empieza a tener una retracción de capitales. Y esa retracción de capitales coloca en la situación de, bueno, tiene que haber un ajuste del tipo de cambio. Ahora, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto es el valor de equilibrio? Y lo que está funcionando de alguna manera en este caso es la política de agregados monetarios, que tiene su consecuencia en la tasa. Es decir, el Banco Central no maneja la tasa, maneja en realidad los agregados monetarios y específicamente la base monetaria. Y es esa la que está afectando la tasa de interés para tratar de hacer escaso al peso, como bien decías. Claro. Yo te quería preguntar sobre el riesgo país que vos lo mencionás. Esta semana subió 20 puntos el riesgo país. Si querés, recordamos lo que es el riesgo país. Es la tasa que tiene que pagar la Argentina. Hay una tasa internacional que es la de Estados Unidos, que tiene riesgo cero. Bueno, a partir de esa tasa se mide el riesgo país de los demás, el resto de los países que tienen que pagar ese extra para que los inversores inviertan en Argentina. ¿Se entendió? Perfecto, clarísimo. Bueno, esta semana volvió a subir 20 puntos y de hecho subió 100 puntos básicos en las últimas 2 semanas. Había perforado la barrera de los 600 para abajo y esos ahora 700 puntos, perdón, ¿qué significan? ¿Un 7% más? Es un 7% más. Sí, que es lo que paga Estados Unidos por sus bonos. Por ponerlo de manera redonda, si Estados Unidos paga, voy a simplificarlo, 3% por su deuda, Argentina paga 10% por su deuda. Y esa es realmente la variable a la cual
hay que prestarle atención. Esa es la que debe bajar de manera sostenida en el tiempo, porque de alguna forma también la tasa interna, la tasa del ELIX, la tasa de referencia, la tasa de Baldar de plazos fijos, está referenciada al riesgo país. Es decir, hay una referencia directa. Hay una correlación con respecto al riesgo país y la tasa que sí, porque mucha gente dirá, bueno, yo no miro el riesgo país porque a mí en definitiva en mi economía diaria no me afecta, pero sí le afecta. Por supuesto, porque de hecho cuando el Banco Nación sale a ofrecer plazos fijos a UVA más 8%, ese 8% tiene implícito el riesgo país. Claro. Es decir, esos 8 puntos de tasa son realmente lo que hacen a la diferencia. No, y si una empresa también quiere financiarse en el exterior, bueno, el riesgo país también le impacta. Claro. Entonces, una empresa dice, yo hoy no puedo conseguir financiamiento porque tenemos un riesgo país altísimo. Ahora, pero ¿por qué subió tanto? Subió el riesgo país en general en todos los mercados emergentes. Hay una fluctuación, hubo una retracción de capitales desde los mercados emergentes hacia Estados Unidos, hacia economías más desarrolladas. De hecho, la tasa de los bonos a 10 años en Estados Unidos, esta que estábamos hablando recién, pasó de 2,80 a 3,20 y ahora está en 3,09. No recuerdo, no sé a cuánto cerró hoy, pero está, digamos, tuvo una... Y eso justamente muestra, de alguna manera, los movimientos de capitales internacionales, lo que está sucediendo con el apetito por el riesgo. Entonces, por un lado es internacional, ¿qué sucede con los mercados emergentes en general? Y en segundo lugar es lo que en algunos se dice el zip code. ¿Qué es el zip code? El 54 en Argentina. El zip code, el código postal. Exacto, que es el 54 en Argentina. Que es, bueno, te pego porque sos emergente. Claro. Sí. Bien, como le pego a todos los emergentes, y te pego porque sos Argentina. El riesgo país de Brasil es 300 puntos, 280 si mal no recuerdo. Brasil que tiene una situación una situación de déficit fiscal. Pero esta suba que subió no solamente en Argentina, sino también en el resto de los países emergentes, no lo hace de la misma manera en el resto de los países emergentes que en Brasil. No, afecta más, en realidad afecta más a los países más vulnerables que a los países que tienen, y en ese sentido... Quizás el desafío que tiene Argentina desde el punto de vista estructural, no de un mes o de 2 meses, es poder poner en orden la situación de necesidades fiscales. Y eso recién sucedería el año que viene. El compromiso que tiene Argentina con el FMI es recién para el año que viene, para un déficit primario cero, no un déficit financiero, es decir, todavía hay que pagar los intereses. Eso no implica déficit primario cero, que Argentina no necesite dinero. Pero ahí están las dudas, por eso sube el riesgo país. ¿Dónde están las dudas en Argentina? Si antes, hablábamos de la posibilidad de un default, ahora con la cantidad de plata del fondo ya no se habla de eso. Sí, es cierto, es buen punto el que estás mencionando, Leonora, porque también hay una marcada diferencia en lo que es el riesgo país. Es una variable general, es un promedio. Vos tenés algo de corto plazo y de largo plazo. Y cuando ves los bonos de más corto plazo en dólares, tienen una marcada menor rentabilidad que los bonos que vencen después de 2020. Y eso de alguna forma está reflejando ese riesgo político. Es decir, bien, yo te presto porque hasta el 2019 tenés los fondos del FMI. De hecho, el FMI ha desembolsado, si no me falla el cálculo, aproximadamente 20.000 millones de dólares. En lo que va del año. 14.000 millones antes del primer... es decir, y aún así, las reservas están en este momento en 51.000 millones. Supongamos que no hubiese habido. Es decir, significa que todavía hay una presión sobre Argentina. Es decir, de alguna manera todavía hay una presión. Es decir, si yo soy un inversor internacional y pongo a ver las variables macro de la Argentina, veo que Argentina está todavía con una presión sobre el tipo de cambio. Por el motivo que fuese, por motivos de mercados emergentes, por motivos propios, pero tiene una presión todavía sobre el tipo de cambio que la está tratando de sobrellevar en este momento con una política de hacer escaso al peso. Yo tengo una última pregunta. Tenemos cumbre de G20, vienen todos los mandatarios del país, pero por otro lado sube el riesgo país. No, nos parecen 2 países distintos, ¿puede ser? Es que no tiene nada que ver. Es decir, de alguna manera lo que está sucediendo en este momento con el G20 es algo que ya venía desde hace bastante tiempo. Es decir, no es que sucedió los últimos 2 meses que se planificó lo del G20, sino que de alguna forma viene con la inercia de la organización. Es más, si ustedes lo sabrán mejor que yo, creo que fue a comienzos del 2016 que no recuerdo exactamente cuándo se definió. Fin del 2016. Sí, los inversores todavía había por descontado. Exacto, había una percepción bastante favorable con respecto a Argentina que cambió este año. La realidad es que cambió una desconfianza. Y esa desconfianza de alguna forma no afecta, con lo cual
escuchaba el segmento anterior. Sí. Y es muy importante esta reunión también, sobre todo por un tema que preocupa mucho, que es la producción de dólares. ¿Cuál termina siendo la producción de dólares? Recién que hablábamos del hecho de que el Banco Central pierde reservas, no de manera significativa, pero sí de manera continua. Termina siendo las exportaciones. ¿Y Argentina cuánto exporta? 10, 15% de su PBI. ¿Cuánto es la media mundial de exportaciones? ¿Cuánto? 35%. Mirá. Es el doble. Es decir, Argentina podría exporta 60.000 millones de dólares. Quiere decir que por año pierde 60.000 millones de dólares de exportaciones. Eso no significa que va a tener 60.000 millones de dólares más en reservas, porque así como yo te vendo, quiero que me compres. Claro. Pero de alguna forma necesita abrirse con su comercio de forma tal de poder mitigar lo que son esas fluctuaciones cuando suceden estos cambios de humor en los mercados internacionales. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, allí estamos viendo imágenes de la llegada al aeropuerto de Ezeiza de Xi Jinping. El presidente chino está llegando en este momento a la Argentina, está aterrizando y tocando suelo argentino en este momento. Sabemos que es uno de los primeros mandatarios claves en esta cumbre del G20.